Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para el momento en que tengan a bien escuchar esta grabación. Ya nos encontramos en el tema número 11, reacciones de óxido-reducción, correspondiente a la asignatura de Química General. Mi nombre es Karina González y tengo el placer de poder acompañarlos nuevamente para este tema, que es bastante divertido, donde vamos a tocar muchos conceptos previos que vimos en anteriores temas, sobre todo correspondiente al tema 4 de soluciones. Y bueno, en una próxima lámina iniciamos con nuestro tema. Fíjense que hasta ahora hemos estado viendo los temas por unidades. En la primera unidad vimos lo que era la estructura atómica para poder entender lo que es el modelo atómico actual del átomo basado en el concepto de orbitales. Luego en el tema número 2 de tabla periódica pudimos ver cómo se clasificaban esos elementos y su distribución en función del número atómico y pudimos discriminar diferentes grupos de elementos en función de sus características periódicas, en función de su tamaño, de su electronegatividad, su potencial de ionización, etc. Y luego entender cómo se combinaban esos elementos para formar compuestos mediante enlaces, que fue el tema de enlace químico, donde pudieron ver los diferentes tipos de enlaces que pueden ver dentro de un compuesto, enlaces iónicos, enlaces covalentes, también pudieron ver enlaces secundarios, enlaces en el caso de los compuestos complejos o que forman compuestos de coordinación. Y luego, en el tema número 4, ¿verdad? Poder entender cómo se comportaban esos compuestos en solución acuosa y expresar la concentración de esas soluciones en unidades químicas o unidades físicas. Luego, en las siguientes unidades, han podido ver lo que corresponde al equilibrio químico para algunos tipos de compuestos que presentan una reacción de equilibrio, cómo eso se relaciona también con el grado de ionización para algunos compuestos y para algunos que son escasamente solubles, cómo se relaciona ese equilibrio pero en función de la solubilidad, dado por una constante de solubilidad que es KSP. Luego, en la cuarta unidad que está finalizando, han podido ver la clasificación de esos compuestos, ¿verdad? Que vieron en enlace, cómo se unían en soluciones, cómo se expresaba su concentración, ahora discriminándolo de acuerdo a su naturaleza, en ácidos, en bases o en sales. Poder entender cómo esos compuestos pueden, digamos, determinar el pH o la escala de acidez o basicidad de una solución, y dentro de esto ver cómo hay algunas soluciones que pueden regular o amortiguar esos cambios bruscos de pH, que son soluciones amortiguadoras o buffer. Y finalmente, en el caso de las sales, cómo ellas pueden afectar el equilibrio del agua, lo cual viene dado también por una constante de equilibrio, que es la constante de hidrólisis. Y eso es la unidad número 4. Ahora vamos a ver los compuestos que presentan un equilibrio, ¿verdad? Pero que presentan un proceso de ganancia o de pérdida de electrones, dependiendo de su naturaleza. Ya hemos visto sustancias que se comportan como ácidos, bases o sales. Ahora vamos a ver otra naturaleza de las sustancias añadida a lo anterior, que puede ser en función de su capacidad o no para ganar o perder electrones. Y en función de eso, clasificarse como agentes reductores o agentes oxidantes. Y también aprender a hacer balanceos en función del ion electrón o la ganancia o pérdida de electrones, que me da un cambio en el número de oxidación. Y finalmente, luego de este tema, van a ver el tema de pilas, en la cual van a aplicar esta ganancia o pérdida de electrones, pero en un comportamiento con ciertas condiciones y en la cual pueden realmente, mediante un voltímetro, ver la generación de energía eléctrica. Entonces, bueno, estos son los temas que hemos estado viendo y ya estamos en nuestra quinta unidad. El contenido de este tema es el siguiente, la introducción, que es lo que vamos a estar viendo en esta clase de hoy, donde vamos a estar hablando de los conceptos generales, oxidación, reducción, lo que es un agente oxidante, lo que es un agente reductor, las formas resultantes de una reacción redox, que son la forma oxidada y reducida, y entender a términos generales lo que significa un sistema redox.
En segundo lugar, poder identificar mediante una tabla, que es la serie electroquímica, lo que son los potenciales de oxidación y de reducción, poder identificar la espontaneidad de una reacción redox, conocer la serie electroquímica, manejarla a través de una tabla, identificar los principales agentes oxidantes y principales agentes reductores. Poder hacer el balanceo de las reacciones redox por el método de ion-electrón, tanto en medio ácido como en medio alcalino. Poder determinar el equivalente gramo como redox. Ya ustedes han visto en el tema de soluciones lo que es el equivalente gramo como ácido, como base, como sal. Y recuerdan que en esa oportunidad yo les había mencionado que también había un equivalente como redox. Que no nos adelantáramos, que luego en este tema lo vamos a ver en detalle. Y nuevamente aparece esa unidad química que es la normalidad, y vamos a poder hacer conversiones de normalidad en las soluciones utilizadas en valoraciones redox. Transformación de normalidad como ácido y base y como sal a normalidad redox. ¿Se acuerdan de cuando hacíamos conversiones entre la relación molar normal? Bueno, ahora vamos a aprender a hacer relaciones entre las normalidades en sus diferentes etapas dependiendo de la naturaleza química de esa sustancia. Esto es todo el contenido de este tema. Es un tema realmente muy amigable, muy sencillo, es un tema bien importante también y es un tema que van a disfrutar mucho. Esta es la bibliografía recomendada, como siempre, el Brown. También pueden utilizar libros de química analítica como el Scott and West, el Arthur, el Vogel, el Chown, que también es un libro básico parecido al Brown, el Petrucci, que es un libro aplicado de química analítica, está el Charifke, que es un libro también general, el Glinka, que son problemas y ejercicios de química general. Esas es como algunas bibliografías recomendadas. Objetivos que debemos alcanzar al culminar este tema. En primer lugar, y es el objetivo que vamos a ver el día de hoy, definir los conceptos de oxidación, de reducción, lo que es un sistema redox, lo que es el agente oxidante, el agente reductor, forma oxidada, forma reducida y los pares conjugados redox. En la siguiente clase vamos a ver el objetivo número 2, que es aplicar el método de balanceo de ion-electrón a las reacciones de óxido-reducción, tanto en medio ácido como en medio alcalino. En tercer lugar, conocer la serie electroquímica y relacionarla con los potenciales de oxidación y de reducción, y por supuesto con los pares redox. Y por último, el objetivo número 4, determinar el equivalente gramo redox de una sustancia e interrelacionarlo con los diferentes equivalentes gramos que se pueden determinar de esa sustancia. Fíjense que son solamente 4 objetivos modulares para este tema. Importancia del tema. Vamos a hablar primero de la importancia en la vida cotidiana. En primer lugar, las reacciones redox forman una importante parte del mundo que nos rodea. Abarcan, entre otros aspectos, el proceso de fotosíntesis. Y aquí podemos ver el proceso de fotosíntesis que tiene lugar, ¿verdad?, en las plantas, mediante la cual se produce el oxígeno que nosotros respiramos a partir de CO2. Fíjense que mediante una reacción de CO2 y agua, que es una reacción redox, ¿verdad?, se conduce a la formación de glucosa y oxígeno, la glucosa que es utilizada también por las mismas plantas, ¿verdad?, para la generación de ATP. Y esa es una reacción redox bien importante para nuestra biología. En segundo lugar, dentro de nuestro cuerpo tenemos lo que corresponde a la respiración celular. Este esquema ustedes lo van a ver en la asignatura de bioquímica en el segundo año de la carrera. Y aquí lo que están viendo es la representación esquemática de un transporte de electrones, ¿verdad?, que viene por acá, a través de la membrana interna de la mitocondria. A la derecha de la figura se muestra, por ejemplo, la síntesis de ATP utilizando el flujo de protones. Esa ATP no es más que la producción de energía, ¿verdad?, que ocurre en nuestras células, mediante las cuales pueden ocurrir todos los procesos celulares que tienen lugar en el organismo, en cada uno de nuestros órganos. Además de eso, también ocurren procesos enzimáticos que vienen canalizados por enzimas. Por ejemplo, aquí vemos una reacción enzimática de oxidorreducción que tiene un requerimiento de una coenzima. Y todos estos procesos tienen lugar mediante reacciones redox, que ustedes lo van a ver en el caso de la asignatura de bioquímica. Por ejemplo, aquí tenemos un sustrato que es aceptor de electrones,
se forma un complejo enzima-sustrato y al final me queda, ¿verdad? Esta enzima, ¿verdad? Que ya en este caso ha producido o se ha producido mediante un proceso de transferencia de electrones y me queda un sustrato reducido. Además de eso, también está vinculado el tema de redox en lo que es los procesos de envejecimiento. Fíjense que aquí tenemos un paper que nos habla de la oxidación entre la vida y la enfermedad. ¿Qué sucede? A medida que ocurren los procesos de envejecimiento celular y en nuestro organismo, empieza una serie de cascadas de agentes radicales que empiezan a tener un efecto en nuestras células. Y esos procesos de envejecimiento ocurren justamente por la formación de radicales. ¿Qué es lo que ocurre para nosotros cuando queremos evitar ese proceso? Específicamente en la industria cosmética. Bueno, es justamente la producción de agentes antioxidantes, ¿verdad? Que también lo podemos conseguir en muchos alimentos, en bebidas, en ciertos productos. Y por supuesto en la industria cosmética, que tienen como finalidad, ¿verdad? Hacer que sean sustancias las que se oxiden y no nuestras células. Entonces, bueno, ese es justamente el propósito de los agentes oxidantes, que sean esas sustancias las que se oxidan y no sean nuestras propias células las que sufran daño. Sin embargo, aún así, ese es un proceso natural de la vida que va ocurriendo a través de los años y tarde o temprano todo cuerpo vivo o todo ser vivo va a morir y justamente por esos procesos de oxidación. Entonces, fíjense que en nuestra vida cotidiana está presente este tema. Ahora bien, si lo extrapolamos a lo que corresponde al área analítica, este tema se aplica en lo que son titulaciones de óxido-reducción. Cuando vimos el tema de soluciones, vimos que habían titulaciones ácido-base, y ustedes también lo vieron en el tema número 7 de ácidos, bases y sales. Y va a haber titulaciones en donde ocurre transferencia de electrones. Y eso se aprovecha en la producción de una pila y también para los electrodos del potenciómetro, que nos pueden dar una escala cuantitativa de pH mediante un equipo utilizando un voltímetro y basado en procesos de transferencia de electrones. Y eso lo van a ver en mayor detalle en el tema número 2. Vamos a ver ahora unos conceptos que son básicos y medulares para poder entender este tema. En primer lugar, lo que es la electroquímica. La electroquímica es la rama de la química que se ocupa de las relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas. Fíjense que todo esto que vamos a ver son reacciones químicas y estas reacciones en particular tienen el plus que producen transferencia de electrones y eso se puede aprovechar para la generación de electricidad. De hecho que los celulares que ustedes utilizan, que se basan en el funcionamiento de una pila, ocurren procesos de transferencia de electrones allí, para lo cual usted puede utilizar ese celular igualmente cuando prende la luz de su habitación, la computadora que también tiene una pila, etcétera. Todo equipo eléctrico se basa en estos principios. Vamos a ver el primer concepto que es importantísimo, lo que es el estado o número de oxidación. El número de oxidación representa el número de electrones que un átomo cede, gana o comparte cuando forma un compuesto determinado. Es importante diferenciar lo que es el número de oxidación a lo que es la carga neta o real de un compuesto. El número de oxidación es un número imaginario y se representa matemáticamente con el signo y luego el número de ese cambio de oxidación. En cambio, lo que es la carga neta se coloca primero el signo, ¿verdad? O sea, mejor dicho, primero el número y después el signo, por ejemplo, como en este caso. Aquí la carga neta de este cobre es 2 más, es decir, significa que ha perdido 2 electrones. Su número de oxidación se representa a la inversa, se coloca primero el signo y después el número. Por ejemplo, en este ion nitrato, aquí tenemos una carga neta, ¿verdad? Negativa, ¿ok? De 1 menos. En este caso de este protón, ¿verdad? Tiene una carga neta de 1 más, ¿ok? Realmente él ha ganado, él ha perdido un electrón en este caso, ¿ok? Entonces, es importante diferenciar lo que es el estado número de oxidación de la carga neta o real, con la cual está un compuesto o un elemento o un ion interactuando con los demás
elementos o compuestos en una solución. Y eso ustedes lo vieron mucho en el caso del grado de ionización. Vamos a ver cuáles son algunas reglas para determinar el número de oxidación. Vamos a empezar en detalle para ir explicando cada una y vamos a utilizar esta reacción para ejemplificar las reglas. En primer lugar, elementos sin combinarse tienen número de oxidación igual a 0. En esta reacción, ¿qué elemento no está combinado? Sería, por ejemplo, el cobre, ¿verdad? Que está comportándose como elemento sin combinar, elemento metálico, ¿ok? Entonces, elementos sin combinar tiene un número de oxidación igual a 0. ¿Cómo identifico elementos sin combinar? Cuando se encuentra en su estado elemental. Cuando lo identificamos con la S, ¿verdad? Que se acuerdan que también lo representamos en los compuestos de KSP como escasamente solubles. O en este caso, cuando estamos como elementos sin combinar, que está formando realmente un metal. La siguiente regla. El hidrógeno tiene un número de oxidación de +1, excepto en los hidruros, que es de -1. Cuando hablamos de hidruros, ¿a qué nos referimos? Cuando está el hidrógeno combinado con un metal, ¿verdad? En esos casos, su número de oxidación es de -1. Pero en otros casos, o sea, fuera de esta excepción, el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1. Entonces, fíjense en este caso, ¿verdad? Su número de oxidación es de +1, ¿ok? Su carga neta, ¿verdad? Es de 1 más. Aquí en el agua, su número de oxidación es de +1. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2, excepto en los peróxidos que tienen un número de oxidación de -1. Esa es la excepción cuando están los peróxidos que forman número de oxidación de -1. Fuera de esa excepción, siempre el oxígeno se combina con un número de oxidación de -2. Entonces, bueno, aquí en esta reacción podemos ver aquí el oxígeno del nitrato, su número de oxidación es de -2. Aquí, para este compuesto, ¿verdad? Dióxido de nitrógeno, número de oxidación de -2. Para el agua, número de oxidación de -2. La siguiente, los metales tienen número de oxidación positivo que se corresponde, por supuesto, con su carga neta o valencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver el cobre, ¿verdad? Que su carga neta es lo más, y fíjense que su número de oxidación es de +2. La siguiente, ion o radical, el número de oxidación depende de la electrovalencia. Por ejemplo, aquí tenemos este radical, que es el radical nitrato. La carga neta del radical es de -1, ¿verdad? Si eso es así, ¿verdad? Y su carga es de -1, entonces el nitrógeno tiene que tener un número de oxidación de +5, ¿verdad? Para que me dé el resultado igual a -1. ¿Se acuerdan que el nitrógeno puede tener número de oxidación de 3 y de 5? Entonces, bueno, fíjense que en este caso, ¿verdad? El oxígeno sabemos que es -2, ¿verdad? Tenemos 3 átomos de oxígeno acá, entonces sería de -6, ¿verdad? La carga de este oxígeno. Al final, la carga resultante de este ion es de -1. Entonces, el nitrógeno debería tener un número de oxidación de +5. Vamos a corroborarlo. Si establecemos esta reacción, ¿verdad? O esta ecuación, de acuerdo a la electrovalencia, x menos 6 me da -1. Entonces, si despejamos la x, me da 6, está negativo, pasa al otro lado positivo, 6 menos 1 me da 5 y le colocamos su signo, que sería +5, ¿ok? Correspondiente entonces a este ion o radical. Bien, eso sería la explicación para este caso. Continuamos. Compuesto, ¿verdad? Para un compuesto que no sea ion o radical, el número de oxidación es la sumatoria algebraica igual a 0. Es decir, cuando estamos hablando de un compuesto, por ejemplo, en este caso el agua o el dióxido de nitrógeno, la carga general, ¿verdad? O la suma de las cargas de los elementos individuales me debe dar igual a 0. Aquí también lo podemos corroborar. Este debe ser de +4, porque fíjense que el oxígeno tiene un número de oxidación de -2, entonces sería -2 por 2 me da -4. Y me están diciendo que la suma algebraica de las cargas positivas y negativas me debe dar igual a 0. Entonces,
Esto, que es X, debería ser igual a más 4, para que la suma algebraica me dé igual a 0. En el caso de este también se cumple. Esto es menos 2 para el oxígeno, esto es de más 2, y la suma algebraica me da igual a 0. Eso se cumple para cualquier compuesto que se encuentre neutro, como estos casos. Bien, entonces bueno, en base a esto lo podemos entender mucho mejor. Entonces, ya habiendo visto las reglas del número de oxidación, vamos a ver entonces los conceptos de lo que es la oxidación y la reducción. La oxidación se refiere a la pérdida de electrones. Indudablemente, cuando hablamos de pérdida de electrones, se refiere a que este elemento, que forma parte de un compuesto, tiene ciertas características que lo hacen tener un bajo potencial de ionización, una baja afinidad electrónica y baja electronegatividad, con la cual puede ceder fácilmente ese electrón. Obviamente, el otro elemento debe tener una alta afinidad electrónica, un alto potencial de ionización y una alta electronegatividad para poder aceptar ese electrón. Y ese proceso de oxidación viene ligado con el proceso de reducción, es decir, mientras uno pierde, el otro gana electrones. Y al final me va a quedar el agente oxidado, que es el que ha perdido electrones, y el agente reducido, que es el que ha ganado electrones. Aquí estamos viendo el electrón como este punto rojo. Vamos entonces a ver los conceptos. Oxidación, proceso en el que se produce una pérdida de electrones, dando como resultado un estado de oxidación mayor. Es decir, se identifica por el número de oxidación. Reducción, proceso en el que se produce una ganancia de electrones, dando como resultado un estado o un número de oxidación menor. Vamos a ver esta reacción aquí para poder aplicarlo. El calcio está como elemento sin combinarse, tiene un número de oxidación de 0. El hidrógeno ya sabemos que su número de oxidación, a excepción de los hidruros, es de más 1. Entonces sería de más 1. El calcio, en este caso que está formando este ion, ¿verdad? Su carga o su número de oxidación se corresponde con la carga. En este caso sería más 2. Y el hidrógeno, ¿verdad? Está como elemento sin combinarse, su número de oxidación sería de 0. Lo colocamos acá. Entonces, fíjense, ¿quién se está oxidando? ¿Quién se está reduciendo? En base a los conceptos, la oxidación es la pérdida de electrones y tiene como resultado un estado de oxidación mayor. Fíjense que el calcio pasa de número de oxidación 0 a un número de oxidación de más 2, entonces el calcio se está oxidando, ¿verdad? En este caso, está perdiendo 2 electrones. Mientras que el hidrógeno, ¿verdad? Se está reduciendo, fíjense que da un estado de oxidación menor, pasa de más 1 a 0, ¿ok? Si lo vemos aquí por la escala, cuando hablamos de oxidación, es que aumenta hacia el lado positivo, ¿verdad? El número de oxidación. Mientras que la reducción es que disminuye o se acerca más al lado negativo. Aquí hay un errorcito, ¿no? Esto no es de más 2, sino esto es de menos 2. Así que por favor lo corrigen. Esto es aquí, menos 2. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí retomando, cuando hablamos de oxidación, no vamos más hacia la escala positiva. Mientras que cuando hablamos de reducción, nos vamos hacia la escala negativa en cuanto al número de oxidación. Vamos a borrar acá. Y vamos a borrar esto también para que no nos quede en la lámina. Ya sabemos aquí que corregimos y esto es menos 2. Bien, en ese proceso de la oxidación y de la reducción, ¿cómo se llaman o cómo se denominan los productos resultantes? Bueno, estos son las sustancias que se oxidan y que se reducen. Los productos resultantes se llaman sustancia oxidada o forma oxidada, que es la que ha perdido electrones, ¿verdad? Y esta es la sustancia reducida o forma reducida, que es la que ha ganado electrones. El calcio perdió electrones y me da por consiguiente esta forma oxidada. El hidrógeno ganó electrones y me da por consiguiente esta forma reducida. ¿Okay? Aquí el hidrógeno ha ganado 2 electrones. ¿Y cómo se llaman los reactivos? Bueno, la sustancia, ¿verdad?, que se reduce se llama agente oxidante. Sustancia que hace posible que la otra sustancia se oxide. Esta sustancia gana electrones y se reduce. ¿Bien? Y se llama agente oxidante. En este caso sería el hidrógeno, que es el que ha ganado electrones.
En cambio, el agente reductor es la sustancia que hace posible que otra sustancia se reduzca, es decir, que pierda electrones, que se oxide. En este caso sería el calcio, el agente reductor. Si lo vemos por la semántica de la palabra, oxidante significa que genera o que produce que otra sustancia se oxide, ¿ok? Ella se reduce, ella más bien gana electrones, pero genera que la otra sustancia se oxide, ¿ok? Eso en función de la palabra oxidante. Mientras que el reductor es aquella que más bien pierde electrones, más bien hace que otra se reduzca. Y esta sustancia es la que se oxida. Y es así como se llaman los reactivos de la reacción redox. El agente oxidante, que es la que gana electrones, y el agente reductor, que es la que pierde electrones. Los productos se llaman forma oxidada y la forma reducida. La forma oxidada, que es la forma resultante de la oxidación, y la forma reducida, que es la forma resultante de la reducción o ganancia de electrones. Y adicionalmente, si recordamos en el tema de ácidos bases lo que son los pares conjugados ácido-base, aquí también tenemos pares conjugados redox. Y esos pares conjugados redox se denotan como forma oxidada entre la forma reducida. Si vemos en el caso, ¿verdad? Por el agente oxidante, ¿verdad? Forma oxidada, ¿verdad? Es la que tiene un número de oxidación mayor, y forma reducida, la que tiene un número de oxidación menor. En el caso del agente reductor, forma oxidada tiene un número de oxidación mayor, forma reducida tiene un número de oxidación menor. ¿Y por qué necesitamos saber expresar los pares conjugados redox? Porque justamente estos pares conjugados redox, en función de su potencial, nos van a permitir identificar cómo ocurre una reacción de su manera espontánea en función de los potenciales. Otro aspecto importante que acabo de mencionar es el potencial de reducción. El potencial de reducción es un valor numérico que se denota como E supra cero, ¿verdad? Con su índice RED, que significa potencial de reducción. Mide la tendencia de una sustancia a reducirse, es decir, mide la tendencia de una sustancia a ganar electrones. A mayor potencial de reducción, mayor es el poder oxidante de esa sustancia, es decir, mayor es su capacidad para ganar electrones. Si vemos aquí esta reacción clásica, ¿verdad? Del potencial de reducción tomando en condiciones normales el hidrógeno a una concentración de 1 molar y una presión de 1 atmósfera, ¿verdad? Su potencial de reducción es de 0 voltios, ¿ok? A una concentración de 1 molar para la solución y de 1 atmósfera para el gas. En función de este valor de referencia de 0 voltios, se clasifican las sustancias en función de su potencial de reducción. Aquellas que presenten un potencial mayor van a comportarse como agentes oxidantes. Aquellos que presenten un potencial menor se van a comportar como agentes reductores. Ese potencial de reducción también se puede expresar en función del potencial de oxidación. Con menos frecuencia, pero también se puede expresar. El potencial de oxidación, por su parte, mide la tendencia de una sustancia a oxidarse. A mayor potencial de oxidación, mayor es su poder reductor. ¿Okay? Pero simplemente se los menciono como regla general o como concepto que lo puedan conocer. Pero principalmente las tablas de potenciales que ustedes van a encontrar en los libros y sobre las cuales ustedes van a trabajar es el potencial de reducción. Ustedes deben buscar en los libros, ¿verdad? Lo que es el potencial de reducción, porque eso lo van a trabajar, lo van a manejar. Necesitan poder conocer esas tablas, así como conocen las tablas, por ejemplo, de KSP. Necesitan poder manejar las tablas del potencial de reducción. Y este es un ejemplo de un potencial de reducción. ¿Se acuerdan que les había mencionado que se toma como estándar el potencial normal del hidrógeno? Ese normal significa que es en condiciones normales, de 1 atmósfera y concentración 1 molar. Les mencionaba que aquellas sustancias que presenten un potencial por encima del potencial de hidrógeno, ¿verdad? Un potencial de reducción, a medida que aumenta, mayor es la capacidad de esa sustancia de comportarse como un agente oxidante. ¿Ok? Entonces, fíjense que estas sustancias que presentan un mayor potencial con respecto al hidrógeno se comportan como agentes oxidantes. Por su parte, aquellas sustancias que presenten un potencial menor del hidrógeno se van a comportar más bien como agentes reductores. Mayor poder oxidante que el hidrógeno, menor poder oxidante que el hidrógeno o mayor poder reductor que el hidrógeno.
Algunos ejemplos de agentes oxidantes: permanganato de potasio, dicromato de potasio, ácido nítrico, halógenos, peróxido de hidrógeno. Les voy a pedir que puedan investigar la reacción de estos agentes en la tabla de potenciales y buscar su valor de potencial. Agentes reductores típicos: el hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, ácido hídrico, cloruro estagnoso y los metales, por supuesto, que más bien tienen la tendencia a perder electrones y se comportan como agentes reductores. Otro aspecto importante que necesitamos reconocer es poder hacer la expresión de la ecuación molecular, es decir, la ecuación desarrollada, y convertirla en la ecuación iónica neta. ¿Qué es la ecuación iónica neta? Es aquella donde solamente se colocan las especies que forman parte del proceso redox. ¿Y cómo yo identifico cuáles son las especies que forman parte del proceso redox? Son aquellas que cambian su número de oxidación. Si vemos aquí en esta reacción, el hierro es el que cambia, ¿verdad? De 0, porque está como elemento sin combinarse, a +2, ¿verdad? En el nitrato ferroso, y es lo que colocamos aquí abajo. Y el níquel, ¿verdad? Que está aquí formando esta sal, ¿verdad? De nitrato de níquel, 2, y aquí como elemento sin combinarse 0. Entonces cambia aquí de +2 a 0. Entonces es importante identificar en función del número de oxidación cuáles son las especies que cambian el número de oxidación y poderlas colocar de manera individual en la ecuación iónica neta, ya que los otros elementos que no cambian de número de oxidación se comportan como iones espectadores. Vamos a hacer algunos ejercicios para poner en práctica todos estos conceptos que hemos visto. En primer lugar, en este ejercicio me dicen, determina el número de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos y diga el nombre del compuesto. Solamente voy a hacer algunos y voy a dejar los otros para que ustedes lo realicen, y cualquier duda o inquietud, por favor me consultan de manera virtual a través del campus o en el espacio de consulta que tengamos. Entonces, bueno, voy a tomar estos compuestos identificados en asterisco para resolver los ejercicios y los otros se los dejo de tarea. El primero, ¿verdad? Tenemos este ion, ¿verdad? Ya hemos visto en función de las reglas del número de oxidación que su número de oxidación es igual a la carga neta, solamente que indudablemente colocado bajo la nomenclatura correcta, primero el signo y después el número, ¿verdad? Se corresponde con la electrovalencia. Su número de oxidación sería de +2. ¿Y cómo se llama esto, verdad? Esto es su carga neta, se llamaría ion manganeso divalente. Vamos a ver este otro compuesto, ¿verdad? Ya sabemos por la regla del número de oxidación que para los metales se corresponde con la valencia, en este caso el potasio +1. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2, a excepción de los peróxidos. Y vamos a colocar una X y hacer la ecuación, ¿verdad? Para poder identificar o calcular cuál sería el número de oxidación, en este caso del manganeso. Entonces tenemos para el potasio +1, para el oxígeno es -2 por 4, porque tenemos aquí 4 átomos de oxígeno, sería -8. Y la suma algebraica de las cargas positivas y negativas de cualquier compuesto me debe dar igual a 0. Entonces, +1 más x menos 8 me da igual a 0. Aquí sumo de forma algebraica, +1 menos 8 me da -7. Cuando paso al otro lado de la ecuación me da +7. Entonces sería el número de oxidación de +7 para el manganeso, en este caso, y se llama este compuesto permanganato de potasio. Para esta sal, ¿verdad? Igualmente para el plomo, ¿ok? Tenemos aquí que su número de oxidación es de +2, lo identificamos porque su valencia aquí es de 2, recordemos la valencia del plomo, 2 y 4. El oxígeno tiene un número de oxidación de -2, ¿verdad? El nitrógeno vamos a colocarle aquí X, que es la que queremos identificar. Entonces aquí lo vamos a multiplicar por 2 porque este radical involucra, ¿verdad? Un 2 como subíndice, que es un múltiplo para cada uno de los elementos. Entonces sería 2X. El oxígeno es -2 multiplicado por 3 y también multiplicado por 2 me da -2. Entonces tenemos la ecuación +2 más 2x menos 2 igual a 0 porque estamos como un compuesto. 2x menos 10, sumando algebraicamente, me da igual a 0.
Cuando despejo 2x es igual a 10, 10 entre 2 me da igual a 5, más 5 el número de oxidación del nitrógeno en este caso. Esto sería el nitrato plumboso o nitrato de plomo 2. Este compuesto, ¿verdad? El hidrógeno sabemos que su número de oxidación es más 1, a excepción en los hidruros, ¿verdad? El carbono, le vamos a colocar una X, sabemos que aquí la carga total de cargas positivas y negativas me debe dar 0. X multiplicado por 4, y cuando despejamos me da igual a menos 4. Entonces el número de oxidación del carbono en este caso es de menos 4. Y este compuesto se llama metano. Finalmente, este compuesto, que seguramente ahorita es que lo están conociendo, para los estudiantes que ya han visto esta asignatura antes, ya lo conocen, este compuesto es un compuesto interesante, que nos permite también identificar que ese número de oxidación no necesariamente tiene que ser números enteros. Recuerden que es un número imaginario, una carga imaginaria, ¿verdad? Puede ser también fraccionario. Entonces, bueno, aquí el sodio, su carga es de más 1, al ser metal, lo multiplico por 2, X lo multiplico por 4, menos 2 para el oxígeno, lo multiplico por 6, hago la suma algebraica, 4X menos 10 igual a 0, porque es un compuesto. Cuando despejo me queda 4X 10, ¿verdad? 2X5 si simplifico, y al final el resultado me da 2,5 positivo para el azufre en este caso. Y este compuesto se llama tetrationato de sodio. Les sugiero que puedan identificar y puedan investigar sobre este compuesto porque lo vamos a utilizar muchísimo en la próxima asignatura en análisis farmacéutico. Y bueno, para los otros compuestos que quedaron pendientes, les pido que realicen el número de oxidación del elemento y por favor coloquen o identifiquen su nomenclatura. Y vamos a ver otro ejercicio de aplicación. Me dicen, dado los pares conjugados y sus respectivos potenciales normales, para estos pares conjugados, y me están dando sus potenciales, escriba la reacción redox en sentido espontáneo, identifique el agente oxidante y el agente reductor. Entonces, bueno, tenemos aquí estos pares conjugados, y lo primero que debemos hacer es, para cada par conjugado, ¿verdad?, colocar su número de oxidación para identificar, ¿verdad?, qué está sucediendo allí y cómo colocarlo en su sentido espontáneo. Entonces, vamos a ver aquí un momento. Entonces, fíjense, aquí el oxígeno, número de oxidación de menos 2, ¿verdad? Multiplicado por 4 me da menos 8. Fíjense que aquí el valor me debe dar igual a menos 1 para este ion radical. Su número de oxidación es de más 7. Para el manganeso bivalente, ya sabemos que su número de oxidación es de más 2. Su potencial de reducción es de más 1,51. Fíjense que su potencial es mucho mayor que el de la otra especie. Cabe esperar que aquí, ¿verdad?, esta sustancia, ¿verdad?, es la que se va a comportar como un agente oxidante. Es decir, el permanganato, que es el que va a ganar electrones, que pasa de más 7 a más 2. Pasa de un número de oxidación mayor a un número de oxidación menor. Y en función de su potencial, esperamos que esta sea la sustancia que gane electrones. La otra especie, que tiene un potencial de reducción menor, es la que va a perder electrones, se va a comportar como el agente reductor. Pero ¿cómo se va a colocar? Eso me lo va a dar el número de oxidación. Fíjense que el dióxido de carbono, ¿verdad?, su número de oxidación para el carbono es de más 4. En este caso, ¿verdad?, para este compuesto, el ion oxalato, ¿verdad?, el carbono tiene un número de oxidación de más 3, ¿ok? En función de los cálculos. Para el oxígeno sería menos 2 por 4 me da menos 8, la carga neta me tiene que dar menos 2, el carbono, ¿verdad?, tiene que tener 3, multiplicado por 2 me da más 6, y al final coincide con la electrovalencia resultante, que es de menos 2. Entonces, si aquí en este par, ¿verdad?, conjugado se encuentra el agente reductor, significa que está perdiendo electrones, significa que pasa de oxalato a dióxido de carbono. Entonces, ¿cuál sería la reacción en sentido espontáneo? De permanganato a manganeso bivalente, ¿verdad?, y de oxalato a CO2, ya que en este caso esta sustancia la que gana electrones es el agente oxidante, esta sustancia la que pierde electrones es el agente reductor. Entonces, en términos reactivos, tenemos el permanganato como el agente oxidante, el oxalato como el agente reductor.
Aquí me queda, ¿verdad?, la forma reducida o resultante, ¿verdad?, del proceso de ganancia de electrones, y aquí me queda la forma oxidada, resultante del proceso de pérdida de electrones. En resumen, hemos visto las reacciones de óxido-reducción que forman parte de la electroquímica. Hemos visto lo que es el proceso de oxidación, pérdida de electrones, o que se evidencia como un aumento en el número de oxidación. Hemos visto lo que es la reducción, ganancia de electrones, que se evidencia como una disminución del número de oxidación. Identificamos los reactivos como agente oxidante, aquel que gana electrones, agente reductor, aquel que pierde electrones. Los productos resultantes que forman el par conjugado redox, tenemos la forma oxidada o la forma reducida, la forma oxidada proveniente de la oxidación, la forma reducida proveniente de la reducción. Y esto es lo que corresponde a nuestra primera clase. La siguiente clase vamos a estar viendo lo que es el balanceo de las reacciones de óxido-reducción por el método de ion-electrón. Y cerramos con esto el día de hoy. Pueden entonces poder hacer los ejercicios para practicar y poder repasar todo lo que hemos visto, porque es medular para poder entender las próximas clases. Nos despedimos por los momentos y continuamos en una próxima sesión.